Bienvenidos, bienvenidas a Viví de tu profesión, el podcast de Psicopymes. Soy Vero Leo, psicóloga, mentora y consultora de recursos humanos. Después de años de acompañar a colegas de recursos humanos en su salto a la independencia y en la transformación de su rol, profesionalizando de forma práctica la manera en que trabajan, decidí crear este podcast para mostrarte que sí se puede vivir de tu profesión, amando lo que haces y construyendo un camino propio. Voy a compartirte herramientas prácticas, testimonios de colegas que están en la misma que vos y reflexiones que te impulsen a crecer y desarrollarte. Porque no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor, alineando de forma consciente tus decisiones profesionales con tus elecciones personales, para construir esa vida que soñás. ¿Todo listo? Quédate, que empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Vivir de tu profesión. Fin de año al borde del burnout. Este episodio es bastante particular y distinto a otros porque va a estar compuesto por dos bloques. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco de cómo llegamos a este estado de estar quemados a fin de año y en el siguiente episodio te voy a contar qué hacer para que no tengas un año igual en el 2026. La idea es hoy tomar conciencia, revisar nuestro año 2025 para que no nos vuelva a pasar y para empezar a tomar mejores decisiones de acá en adelante. Pero primero vamos a hacer foco qué pasó durante todo este año. Voy a usar el método de el diván. Hace muchos años yo vengo ejerciendo el psicoanálisis y es otra de mis pasiones, quizás esto vos no lo sepas, y abrí un nuevo episodio que se llama SEOs al diván. En ese primer episodio cuento un poco de qué se trata el diván y me acuesto yo en el diván y hago una charla, una conversación conmigo misma, donde te comparto cómo hago para no llegar quemada a fin de año, para poder elegir con absoluta conciencia. Pero antes de que vayas a este episodio del nuevo podcast, te recomiendo que este episodio particularmente lo escuches con muchísima atención. Si estás en tu casa o estás en la oficina, que te puedas tomar un minuto, hacer una pausa y escuchar porque te voy a hacer muchas preguntas de reflexión. Vamos a hacer un poco esta dinámica de pasar al diván, de escuchar nuestro cuerpo, de tomarnos un tiempo para nosotros y entender por qué estamos llegando a fin de año al borde del burnout. Así que si querés, busca papel y lápiz, pausa en este momento este episodio. Yendo al punto, vamos a entender primero a qué llamamos burnout. El burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que surge cuando la demanda sostenida nos supera, cuando estamos sosteniendo situaciones de estrés por un tiempo prolongado y nuestra capacidad de respuesta en un principio es muy efectiva, pero si este estrés se prolonga a lo largo del tiempo, entonces nuestra capacidad de responder empieza a agotarse. Empezamos a sentirnos cansados. Y ahí es donde empieza a colapsar este sistema integrado de cuerpo y mente. Generalmente cuando venimos de un tiempo prolongado de estrés, puede ser laboral, familiar, una separación, un trabajo exigente, una mudanza, una enfermedad personal o familiar. Hay muchas situaciones que quizás pueden combinar este año para que llegues a este fin de año casi al borde del colapso. Llega en un estado de agotamiento extremo y por más que vos sigas durmiendo, no se te va nunca ese cansancio. Y aparece un método que es un mecanismo que activa el cerebro, que es entrar en modo de supervivencia. Y acá hay una gran desconexión emocional. Yo lo he escuchado en muchas personas con las que trabajé que me decían, bueno, me da lo mismo, ¿qué querés que haga? ¿Querés que te haga esto de esta forma? Te lo hago de esta forma. Como si diera todo lo mismo. Como si todas esas señales de alerta las apagamos y entramos en estado de piloto automático. Y ese es el mayor riesgo de quemarnos, efectivamente.
Por supuesto que cuando estamos en un estado de burnout, empezamos a bajar nuestra eficiencia y tenemos una sensación de incompetencia. Nos cuesta mucho más concentrarnos, nos cuesta mucho más hacer una tarea, nos cuesta encarar cambios, ¿sí? Porque todo se siente pesado. Vamos a identificar algunas señales, ¿sí? Para que vos empieces a prestar atención. Primero es esto, esta sensación de agotamiento extremo. ¿Lo estás sintiendo hoy? ¿Sí o no? ¿Sentís que no das más, que estás al borde del colapso? ¿Te da un poco todo lo mismo? ¿Entraste como un estado de ni bien ni mal? Me da exactamente lo mismo. Entonces, entre estas señales tenemos ese cansancio que no mejora con el descanso, una disminución de la concentración y mucha más dispersión. Un trabajo que quizás te llevaría 1 hora, se te multiplica y se hace mucho más extenso porque perdés la concentración muy fácil. Estás irritado o irritada todo el día con una baja tolerancia a la frustración. Ante las mínimas fricciones, explotas. Aparece esto que hablábamos antes de esta desconexión emocional, un estado como de despersonalización, donde funcionás en piloto automático sin saber muy bien qué te pasa, sin preguntarte muchas cosas y donde querés sumergirte en poner la cabeza en cualquier lado menos en mirarte, menos en preguntarte, porque eso ya implicaría un esfuerzo extra. Entonces ahí es donde agarrás el celular, haces scroll en Instagram, te pones a mirar una película, tratás de sacar el foco de atención de tu cuerpo para ponerlo en cualquier otra cosa menos en atenderte a vos. Tenés esta sensación de que no estás a la altura de lo que se te está pidiendo a nivel laboral o en otros ámbitos personales, no estás teniendo un buen rendimiento, quizás haces deporte también y tu rendimiento bajó. Tenés el sueño alterado, o te dormís muy agotado, o te despertás sin energía, o te despertás varias veces a la noche con mucho insomnio. Y te da mucha pereza también ir a eventos sociales, ¿no? Tenés como que no tenés ganas de socializar. Preferís quedarte en tu casa encerrado durmiendo, aunque después te levantás y seguís igual de agotado. También aparecen síntomas físicos como contracturas, dolores de cabeza, problemas de colon, gástricos, colon irritable, taquicardia. Y por sobre todo hay una gran pérdida de disfrute. Actividades que antes te daban energía, ahora empiezan a pesar. Entonces, la pregunta que quiero hacerte es si tuviste alguno de estos síntomas que mencioné anteriormente, porque acá lo importante primero es empezar a entender y a detectar cuál es tu situación actual, para que desde ahí puedas tomar mejores decisiones. Entonces, la idea no es frenar este estado de piloto automático, es pensarte, es hacer una pausa, es mirarte, es ver tu cuerpo que te dice, es poder interpretar las señales de ese agotamiento que te dice, hasta acá. ¿Sí? Porque acá si vos no parás conscientemente, el cuerpo, tarde o temprano, te frena. ¿Por qué si frenamos otras situaciones y no nos frenamos a nosotros? ¿Por qué llegamos a este estado? Este burnout no se instala de un día para el otro, sino que es el resultado de una acumulación progresiva de factores. Por ejemplo, una carga laboral absolutamente desbalanceada por volumen, por complejidad, por mucha demanda. A veces estamos compensando falencias de la organización o porque falta personal o porque están trabajando muy desorganizadamente, porque te exigen más de lo que te pagan, no estás pudiendo tener periodos de descanso. Acá también hay falta de límites claros, sobre todo en los roles, tus responsabilidades, qué tenés que hacer. Muchas veces también siendo independientes nos podemos sobreexigir. Estamos trabajando sábado, domingo, feriado, a la noche, en cualquier momento del día, como el trabajo toma todo tu día y estás muy desorganizado. Y también ahí hablamos de falta de límites claros. Así como hablaríamos de falta de límites claros en una empresa donde no hay organigramas, descripciones de puesto, donde nadie se sabe quién se encarga de qué, bueno, eso también genera una sobreexigencia. También la búsqueda del perfeccionismo y la alta autoexigencia, ¿no? La culpa de frenar
la dificultad que tengas de poder conectarte con el placer, con el ocio, con el no hacer nada. Esta exigencia de estar siempre teniendo que rendir y ser hiperproductivo. Eso también lleva al agotamiento. Y también la falta de recuperarte realmente y tomarte tiempos de descanso. Muchas veces tenés periodos de descansos, pero son insuficientes, no logras desconectar, estás todo el tiempo con la tecnología, viendo la vida del otro, qué le pasa al otro, qué está haciendo el otro. O a veces estás haciendo múltiples tareas, ¿sí? Estás descansando, ordenando la casa, estudiando, cuidando a tus hijos, o sea, muchas cosas. No hay espacio para descansar, para pedir ayuda, para delegar. Estás en piloto automático, empujando, 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 sin mejorar. Otras veces también por ciertas inseguridades, inseguridades laborales, la presión de los resultados, el contexto, la situación en la que vivís, ¿sí? Y todo ese pensamiento abrumador donde parece que nunca vas a llegar, que siempre te va a faltar, y entonces tenés que dar más y más y más por un miedo que temes que suceda. Como si por no esforzarte lo suficiente te irían peor económicamente o irías a la ruina, ¿sí? Todos esos pensamientos también catastróficos suele que uno a veces hace que uno se sobreexija. También otras cuestiones son los vínculos laborales tóxicos. Esos equipos donde hay un mal clima laboral, donde tenés un jefe que hace microgestión, no hay reconocimiento, estás siempre con miedo a perder el trabajo. Y acá entonces es donde vos tenés que empezar a identificar cómo llegaste a este estado. ¿Por qué hoy estás escuchando este episodio? ¿Qué te hace sentido? Es importante que puedas mirar todo este año y te preguntes, ¿por qué estoy como estoy? ¿Qué estuve haciendo a lo largo de este año para hoy llegar a fin de año quemado? Porque es importante identificar los patrones que activan tu estado de burnout. Porque si no lo identificas, en el 2026 vas a caer en el mismo patrón. Entonces te invito a que revises tu año. Pensate qué hiciste en enero, en febrero, en marzo, en abril y en el resto de los meses que siguen. ¿Hubo algo que te desbordó? ¿Hubo alguna situación que te desbalanceó? ¿Estuviste improvisando todo el año? ¿Hoy estás donde querés estar? ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Te dice, basta, así ya no más? ¿Necesitamos un cambio? Es importante parar, hacer una pausa y registrar. Esto forma parte de la inteligencia emocional. Identificar qué me pasa, qué siento y por qué me siento así. Esto le llamamos contextualizar. Y por otro lado, también plantearnos para qué seguir así. Muchas veces detrás de este estado de burnout se esconde algo de la autodesvalorización, de la inseguridad y de la falta de amor propio. Porque cuando vos te sabes valioso o valiosa, cuando te pones en primer lugar, cuando reconoces el gran esfuerzo de todo tu trabajo, cuando pones en valor tu experiencia y tu conocimiento, ahí aparece el cuidado. Y el cuidado es lo que evita que llegues a un estado de burnout. Muchas veces la enfermedad viene a aparecer como un gran maestro que nos enseña una lección. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo veía que trabajaban en mi familia? ¿Cuál era el modelo de trabajo en mi familia? ¿Y qué pasaba con el ocio y el descanso? ¿Qué pasa con el ocio y el descanso entre mis colegas? Cuando yo miro a mis colegas, a mis amigos, a mi familia, ¿qué veo? ¿Estoy reproduciendo más de eso que aprendí? ¿Hay alguna otra forma de hacerlo diferente? Acá muchas veces aparece en chistes la idea de tomarte vacaciones de las vacaciones, pero es muy frecuente que cuando estamos en este estado de burnout y nos tomamos vacaciones, enfermemos. Y te preguntarás por qué enfermamos en vacaciones.
Y esto sucede porque el organismo, tu cuerpo y tu mente vienen sosteniendo un nivel muy exigente y elevado de estrés durante un periodo prolongado. Y el estrés puede ayudar para salir de situaciones puntuales. No es que el estrés esté mal, ¿sí? Sino que el problema es cuando el estrés es sostenido por un periodo prolongado y se convierte ya en un estado estresante. Entonces, como todo, el cuerpo se desgasta y no puede sostener la misma capacidad de respuesta al inicio de una situación de estrés que luego de un tiempo prolongado de estrés. Entonces, cuando ese factor estresante disminuye o lo corremos del lugar porque entramos en vacaciones en un nuevo contexto, entonces se activan procesos fisiológicos y emocionales que habían quedado en pausa. Que cuando el cuerpo está en estado de estrés, solo lo que busca es resolver y dar respuesta a eso que me está estresando. Supongámosle una enfermedad prolongada, un trabajo hiperexigente, un contexto muy difícil en el que estés viviendo, todo tu foco de atención está puesto en resolver esa situación. Pero eso debería ser puntual y no sostenido. Cuando esto es sostenido, necesitamos ayuda. Delegando, a veces es ayuda profesional, a veces te puede brindar ayuda al contexto, a veces la ayuda es bajar la carga de trabajo, contratando más personas, poniendo límites. Entonces, cuando yo activo el modo de supervivencia sostenido durante periodos de alta demanda, el cuerpo prioriza defenderse y ponerse en acción para responder a esa situación estresante. Cuando esa situación estresante se detiene, entonces aparece el segundo proceso que había quedado en pausa, que tiene que ver con atender tu situación fisiológica y emocional. Y ahí pueden aparecer contracturas, migrañas, algún síntoma gripal, molestias digestivas. Aparece una caída brusca del cortisol, que es esa hormona que se genera en estado de estrés, y cuando se reduce de forma abrupta porque inicia un descanso, se desregula el sistema inmunológico y esto aumenta la susceptibilidad a contraer algún tipo de infección o de descompensación. Entonces, pasar rápidamente de un ritmo hiperacelerado a un estado de reposo genera un impacto y el sistema nervioso necesita tiempo para volver a regularse. Y esto debería ser entonces los cambios mucho más graduales y no tan abruptos. Entonces, tenemos que prestar atención cuáles fueron todos esos síntomas acumulados que estuvimos ignorando. Tensiones, falta de sueño, emociones postergadas, silenciadas, calladas, anestesiadas con pastillas durante semanas o meses. Porque recién cuando entramos en vacaciones, en ese periodo de descanso, el cuerpo y la mente saben que ahora sí podés atender lo importante, que es el cómo te estás sintiendo. Y entonces ahí el cuerpo te dice, me ignoraste durante mucho tiempo, ahora ya no me puedes ignorar más. Cuando desaparece esa presión cotidiana, entonces el organismo retoma esas funciones internas que estaban postergadas y empieza a haber un reajuste, un cansancio muy intenso, síntomas físicos, pero esto nos dice que el cansancio llegó tarde. Si el nivel de agotamiento previo es muy alto, el cuerpo necesita descanso. Necesitamos introducir en nuestras formas de vida la pausa. Pensemos un cirujano que está atendiendo una situación de emergencia en el quirófano. Si vos pensás en la actitud del cirujano en una situación de vida o muerte, este cirujano se toma incluso el tiempo para analizar el estado de ese paciente. Supongamos que fuera un traumatólogo, va a mirar las placas, analizar dónde tiene que hacer el corte, conversar con su equipo y luego acciona. Entonces, si este cirujano que está en un estado crítico frente a un paciente de vida o muerte se toma unos minutos o segundos para pensar qué hacer en nuestra vida del día a día,
donde no estamos viviendo cuestiones de vida o muerte, podemos introducir la pausa, como hace ese cirujano. Así que quiero dejarte estas preguntas de reflexión antes de terminar en este paso por el diván. Y te invito a que lo escribas o a que lo pienses, respondiendo a estas preguntas. ¿Cómo te estás sintiendo hoy? ¿Qué pasó en todo este año para llegar a este estado y a esta situación? Recordalo, pensalo, escribilo, sentí tu cuerpo que no te miente y volvé a conectar con vos. En el siguiente episodio te voy a contar qué hacer para que tu siguiente año no te encuentre igual que hoy. Gracias por escucharme. Si te sirvió, compartilo para que llegue a más colegas. Encontrame en psicopymes.com.ar y en Instagram como @psicopymes. Hasta el próximo episodio.